Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Preactoral. Hoy estuvimos con Lucas Bota de Historia en Podcast, un gran canal de YouTube que súper recomiendo y vamos a dejar abajo el link para que se puedan suscribir y escuchar los podcasts que Lucas hace. Y estuvimos charlando de muchísimas cosas súper interesantes, la relación de San Martín con los masones, Segunda Guerra Mundial, escape de los nazis a diferentes lugares del mundo, cuáles son los conflictos que hoy están sucediendo en el mundo y los porqués de los mismos y muchísimas cosas más. Un podcast súper interesante y espero que lo disfrutes. Y como siempre, te pedimos en Preactoral, si te gustan estos episodios que estamos generando, donde siempre buscamos profesionalizarnos cada vez más dentro del estudio y con los invitados que tenemos, te pido por favor que te suscribas al canal, que pongas me gustas y que comentes abajo qué te pareció este podcast. A su vez, Lucas tiene una academia que voy a dejar el link abajo para si quieren más información. Bueno, espero que lo disfruten. Gracias. ¿Cómo te gustaría que te presente? No, Lucas Bota, chao, sí. Profe de historia, qué sé yo. ¿Y en qué momento te empezó a gustar la historia? Desde ¿Definís un siempre. momento No, de siempre? No, yo creo que antes de que me guste la historia me gustaba leer. Claro. ¿Sí? Tuve la fortuna de crecer en una familia donde tuve un papá muy lector. Tenía su biblioteca, viste, qué sé yo, esos libros ya amarillentos, viejos. Sí. Y bueno, me despertaron como cierta pasión. Entonces, Claro. fue primero el amor por la lectura y después, ya más de adolescente tardío, te diría, quinto, sexto año. Allá en Córdoba tenemos ¿sí? Sexto año en secundaria. Y dije, che, estaría bueno aventurarme en esto, a ver qué onda. Y bueno, acá estamos. ¿Y ahí te metiste que en profesorado? ¿Cómo? No, hice licenciatura. Licenciatura. Sí, en la Nacional de Córdoba, Sí. Nacional de Córdoba. Y empecé, bueno, empecé a trabajar como profe, en realidad. Claro. Y me faltaba la parte pedagógica, porque la licenciatura no la tenía, así que hice un trayecto de formación pedagógica, digamos, que te avala como profe. Y ahí arranqué, digamos, laburando en las aulas y estoy todavía laburando en las aulas. Qué bien. ¿Y tu faceta de divulgador cuándo nació? No, en el 2020, cuando En el inicia 2020. el podcast. Claro. Sí, cuando inicia el podcast. Yo siempre tuve un profe en la facu que el tipo, profe de sociología del discurso era. Muy particular él desde lo ideológico, pero una facilidad. El tipo te explicaba Marx, Clave. Engels, no sé, Claro. decís, wow, qué crack, qué bien, qué simple que lo hace. Qué simple, sí. Y eso medio que me marcó un poco. Y después, bueno, en la pandemia, qué sé yo, en el cole donde trabajo hoy en día, inicia la pandemia y la DIRE nos dice, graben audio de WhatsApp para los chicos porque hay que hacerles llegar las clases, al menos estos primeros 15 días. El primer Primeros 15 días. Después vemos qué hacemos. Y bueno, entonces digo, vamos a probar con el podcast, a ver qué onda el podcast. Sí. Y bueno, grabé un episodio bastante feo. ¿Cuál fue el primer tema? Feudalismo. Pero muy feo, muy grabado así que como asustado. Sí. Y bueno, a la semana tenía 5.000 reproducciones. Qué sé yo. Claro. O se coparon los pibitos escuchando el feudalismo o hay alguien consumiendo historia. Y bueno, la plataforma a la que subí en esos momentos te dejaba llevar así como un parámetro, una estadística desde dónde se escuchaba, cuántos dispositivos entraban, qué sé yo. Y bueno, pasó que se escuchaba de España, se escuchaba de México, montones de lados. Y entonces digo, bueno, vamos con esto, vamos a contar. A profundizar. Y claro, y pensé un podcast exclusivamente para trabajar en el aula, nada más Claro. que eso. Después se me terminaron los temas, digamos, se me terminaron los temas. Cumplí los temas de la currícula. Claro. Y digo, ya está, se terminó el podcast porque lo hice para esto. Abro Instagram en ese momento, el Instagram del podcast. Sí. Y me empiezan a escribir montones, ¿no? Diciéndome... Seguí. Sí, ¿por qué no hablas de los vikingos? ¿Por qué no hablas de esto? Digo, ¿para qué voy a hablar de eso si no está en la currícula? Claro. No lo voy a dar nunca esto. O de los templarios, me pedían, me acuerdo. Entonces ahí digo, che, aprovechamos que hay ganas de consumir historia. Y bueno, ahí abrí esa temporada que es la que estoy hoy en día y voy a estar por mucho tiempo, que es la on demand, digamos, ¿no? A la carta. Y bueno, ahí vamos, 170 y pico de episodios ya. Wow, qué bueno. Y si tuvieras que elegir así de eventos de la historia, decir, ponele que te podés viajar en el tiempo, decís, este evento me gustaría estar, ¿cuál sería? Sin duda Renacimiento. Ah, ¿sí? Sí. Esa Florencia del siglo XV sería como, si hubiera un botón para ir así, ¿no? A cualquier época de la historia, voy ahí sin dudarlo. Claro. Para mí la época más gloriosa de la historia de Occidente. Wow. Sí.
Sí, sí, sin duda. Qué bien. Entre las cosas que escuché, hay algunas historias que están muy interesantes donde contaste, que esto me pareció fantástico, que es verdad, decías de uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, hablabas de Jesús, Sí. del real Jesús. ¿Querés contar un poco eso? Sí, pasó. Eso también un tema que cuando empecé el podcast no lo hubiera hablado nunca. Claro, digamos. claro, pero es re interesante. Y me lo empezaron a pedir, ¿por qué no hablas de Jesús detrás de la religión, digamos, ¿no? Sí, Desempolvarlo un poco del manto religioso. Y bueno, salió ese episodio que es el 140, creo, si no me equivoco, que es el Jesús histórico, justamente. Sí. Y un laburo que me llevó mucho tiempo, me llevó como 8 o 9 meses armar ese episodio. claro, tremenda investigación. Sí, el capítulo de masones y el capítulo de la historia de Malvinas hasta el 2 de abril del 82, digamos, no me meto en la guerra. Claro. Fueron los 3 episodios que más tiempo me llevaron a armar y que más tuve que estudiar, porque, bueno, Jesús histórico, el umbral que lo separa de lo religioso, del manto religioso, es muy pequeño, muy delgado, digamos. Entonces, Claro. hubo que buscar fuentes y hacer un trabajo de lectura así como muy profundo. Y bueno, para terminar descubriendo un montón de cosas que muy probablemente no hayan nacido en el año 0, como lo marca Claro. el calendario, digamos, mundial, que muy probablemente haya sido entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Ahí me meto con censos de la época de Augusto. Bueno, qué sé yo, por qué se construye la idea de la Navidad, por qué los lugares sagrados, qué rol juegan los romanos ahí al medio. Bueno, cómo se empieza a usar esa imagen de ese Jesús histórico para legitimar, digamos, en realidad, claro, un organismo de poder que era en ese momento el Imperio Romano. Sí, sí, pero bueno, muchos puntos. Ahí, qué sé yo, tuve la fortuna de estar en el 2018, 2019, en Turín, en Italia, en donde está la sábana santa, que se le llama. Bueno, también me metí ahí un poquito, toqué esa parte porque esa cuestión de reliquias que hay detrás de Jesús, es como de la imagen de Jesús o de los santos también, es como que es lindo, digamos. Entonces, y genera cierto interés en la gente también, entonces eso es lo que está bueno. Sí, justo hablabas de eso y me vino, ya me voy así, linkeaste con lo que dijiste y linkeo con la Segunda Guerra Mundial, porque fue verdad, viste que se cuenta sobre Hitler que tenía esto que hace Indiana Jones, que buscaba el Grial, que buscaba, que tenía esos mambos sí, no, místicos. Se dice que el tipo era como un apasionado también por eso, pero nuevamente es algo que legitimaba, digamos. Claro. ¿No? La pasión por las reliquias pasa en todos lados, pasa en la Segunda Guerra Mundial, pasa acá en Argentina. Yo eso lo cuento alguna vez cuando aventuré en hacer videos en YouTube. Me metí con un tema que fueron el robo de los dientes de Manuel Belgrano, por ejemplo. ¿Cómo? ¡Qué locura! No lo puedo creer, claro, porque todo el mundo sabe las manos de Perón. Claro, bueno, no, Belgrano lo asaltan 2 veces después de muerto. No lo puedo creer. Sí, una es cuando le hacen el cambio de tumba, digamos, o sea, Sí. está enterrado en el atrio acá de la iglesia, no sé, Santo Domingo creo que se llama la iglesia, que es donde está actualmente el mausoleo, pero estaba, inhumado, digamos, estaba en tierra metido. Sí. Entonces dijeron, che, vamos a sacar a Belgrano de acá, para que te des una idea, la lápida de Belgrano, que hacía aquí yace el general Belgrano, era parte de su cómoda, mármol de su cómoda de su casa, porque no tenía, murió muy pobre, qué sé yo. Entonces dice, bueno, vamos a construir, 80 años después le construyen el mausoleo nuevo. Cuando lo desentierran a Belgrano, obviamente, puro huesos, qué sé yo, van 2 ministros, 2 ministros del gobierno del momento, y le roban 2 dientes a Belgrano y se lo llevan. Y la prensa en esos momentos estalló, claro. ¿Cómo van a robar a Belgrano? Qué sé yo qué, y en realidad era para llevárselo a Mitre, a Bartolomé Mitre, que fue el primer historiador, el primer biógrafo de Belgrano. Y por una cuestión de reliquia, después lo terminan devolviendo a los dientes, qué sé yo qué, pero esa pasión por las reliquias, digamos, es una locura, pasa mucho. Después lo roban en el 2007, le robaron del Museo Histórico Nacional, en realidad, el reloj que le había pagado, con el que le había pagado a su último médico, por ejemplo. Un reloj que se lo había regalado Jorge III de Inglaterra a Belgrano. Sí. Y el tipo le tenía que pagar al médico, se estaba muriendo en 1820, y dice, no tengo más nada, te doy el reloj. Y el médico, no, como no te desprendes de esto, no, sí, tomá, no, me quiero ir debiendo 0, digamos. Claro. Y bueno, ese reloj desaparece, hoy en día está desaparecido. De hecho. ¿Está desaparecido? Sí, totalmente.
Qué locura. Pero sí, hay como cierto fetichismo con esas, Sí, ¿no? esas cosas. Con esas reliquias. Sí. Yo, mira, estoy dando un curso porque a partir del podcast abro una academia que se Sí. llama Historia en Podcast Academia de Edad Media y hablamos un poquito de las reliquias porque a mí la Edad Media fue como la explosión. Claro. Y si vos juntás todos los trozos de cruz, hay iglesias en Europa que dicen que tienen la vera cruz, digamos, la cruz en la que, o pedazos de cruz en la que murió Cristo. No sé, formás una cruz como de 10 metros de alto, una cosa así. Claro, o sea, que te están mintiendo todo. Que era un pedazo de... Pero eso se usa como para legitimar algo, digamos. Claro, qué locura. Después también hablas bastante de la bandera, ¿no? Sí. Contaste, hay una historia que contás de la bandera, o que estás en el libro, ¿puede ser? Sí, la de Bullard será. Sí. Hay varias historias. La bandera, yo saqué este año un libro con la historia del planeta que se llama Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina. Sí. Y bueno, voy recopilando, o sea, toda la metamorfosis de la bandera, desde su creación, digamos, hasta de la Rúa llego, de hecho, que fue el último que termina de modificarla. Y bueno, ahí que después lo subí, lo transformé a formato podcast a un capitulito, que es la historia de Bullard, que fue este corsario francés que trabajaba para las Provincias Unidas en ese momento, año 1817, y dice, che, viene acá, si tengo un barco, me gustaría salir a saltar barcos españoles, y el Estado argentino dice, bueno, dale, vamos mitad y mitad, digamos, repartamos las ganancias, le da una patente de corso, que en realidad era lo que autorizaba, y salió el tipo al mundo a hacer desastre. A piratear. Sí, absolutamente, pero liberó a esclavos en Madagascar, en Filipinas, tipo un crack. Se dice, y esto lo reconstruyo en el libro, porque era como un run, digamos, después terminé encontrando un diario de viaje de uno de los marinos de Bullard, que al ser francés, el tipo dice, tenemos que ir a rescatar a Napoleón Bonaparte a Santa Elena. Ah, la isla donde estaba, ¿no? Le pintó, vamos a rescatarlo. Y se le planta la tripulación, si hubiera sido por él, muy probablemente hubiera habido un intento bajo bandera argentina de rescatar a Napoleón. Bonaparte, un montón. Después, qué sé yo, llega a Hawái y recupera una fragata que estaba allá encarcelada, y para sentarse a negociar con el rey de Hawái, que era un estado independiente en esos momentos, termina transformando a Hawái en el primer estado del mundo en reconocer la independencia argentina, por ejemplo. El número uno. O sea, Hawái. Después pasa por México, por Centroamérica, ayuda ahí a la liberación de algunos países, y como el barco en el que él iba tenía bandera argentina, cuando esos estados se independizan, dice, che, ¿qué bandera ponemos? Y dice, bueno, ya que nos liberó una bandera celeste y blanca, le rindamos honor a esa bandera. Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica tienen celeste y blanco en la bandera por la bandera argentina. Tremendo. Yo no sé si esa data se la saben mucha gente. Qué bueno. Totalmente es data curiosa, enganchera al menos. Sí, pero muy interesante. Y la entrada de los nazis a Francia. Sí, ese video explotó en los últimos días en YouTube. Que no sé, porque no sé qué pasó ahí. Creo que está linkeado porque hay uno también de Wild Project, de un historiador que está hablando mucho de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, creo que está muy linkeado a ese. Ah, mirá. Y entonces pasa eso, ¿viste? Cuando tocan temas similares empieza a rebotar. Mirá vos, porque vos sabés que explotó. Esos videos de YouTube los armamos con un amigo que produjo ahí un par de videos, ni más ni menos. Sí. Y como que no habían caminado mucho, ¿viste? Entonces digo, mirá, loco, estamos perdiendo tiempo en esto, déjame seguir con el podcast que es lo mío. Pero en serio, hace una semana atrás, 10 días, pero 30, 40 mil visualizaciones por día, ese video, digamos. Nunca entendí, viste, cuestiones de algoritmo que no se terminan. Yo creo que es por eso. A mí me pasa por eso, porque a mí me ocupa mucho la historia. Justo había un historiador que estaba hablando mucho de los nazis, de la Segunda Guerra. Jordi, con el The Wild Project viene un historiador que es especialista en la Segunda Guerra. Y me salió después de ese, y después me lo quedé viendo y ahí te conocí. Sí, en realidad hay un historiador en Córdoba muy famoso, se llama Tito Domina. Dice, Tito, muy probablemente la mayoría de las historias sean mentiras. Dice. Y esa historia está mega floja de papeles, digamos. ¿No? Sí, porque hay libros en realidad que hablan de que los nazis entraron o ocupan París en el 41 y al ingreso lo hacen con la marcha de San Lorenzo, porque previamente había habido un intercambio de marchas patrióticas entre
digamos, la banda de música del ejército alemán con el ejército argentino, que es algo que habitualmente se hace, pero no hay registro fílmico o de audio de eso. Entonces eso genera cierta duda. Sí hay muchos libros que lo mencionan, que lo dan como cierto, pero yo al menos yo no pude encontrar el registro fílmico o de audio, porque hay imágenes y hay audios de París ocupada por los nazis, de las tropas nazis desfilando en París, y no está sonando la marcha de San Lorenzo, al menos en ese recorte. Después que se puede que haya algunos más. Sí, se dice que en el momento de la recuperación aliada de París vuelve a sonar la marcha de San Lorenzo como un gesto de desagravio, y eso sí está documentado. Entonces muy probablemente sea cierto que lo hacen, digamos, como gesto de desagravio por lo que había pasado en el 41. Sí. Y después sí es cierto también que hay toda una movida diplomática cuando Charles de Gaulle viene, presidente francés, viene a la Argentina, en la presidencia de Ilia fue al comienzo de los 60, y lo reciben con la marcha de San Lorenzo, y el tipo estuvo en la ocupación, o sea, fue una parte de la resistencia de la ocupación nazi en Francia, y se sintió ofendido por la marcha. Le cayó mal, claro. Sí, le cayó mal, y hubo mucha tensión diplomática entre Argentina y Francia en ese contexto, y tuvieron hasta que salir a pedir disculpas, digamos, ¿no? Pero lo cual hace pensar que muy probablemente sea cierto lo que pasó. Claro, pero bueno, hay un manto de duda. ¿Pero cómo llega la marcha de San Lorenzo hasta los nazis? Porque desde el 30, desde los 20 en adelante, te diría, fundamentalmente desde los 30, va a haber, cuando en Europa están estallando los movimientos totalitarios, pasa con Mussolini en Italia, pasa con Hitler a partir del 33 en Alemania. Acá los nacionalismos locales de Uriburu, Justo y todos ellos empiezan a mirar con buenos ojos ese modelo político. Digamos. No estamos diciendo que sean fascistas. No. Sino que era el modelo post-crisis del 29, digamos, hay que contextualizarlo. Claro. Y bueno, hay una muy buena relación entre los ejércitos. De hecho, la escuela militar argentina va a empezar a mirar muy de cerca esa escuela militar alemana, digamos, ¿no? Y producto de eso se da un intercambio de piezas musicales entre la banda del ejército alemán y la banda del ejército argentino. Ellos nos dan una marcha a nosotros, que no recuerdo ahora, Alten Kameraden creo que se llama, no tengo bien el nombre, pero algo así. Dios. Y nosotros le damos la marcha de San Lorenzo. Claro. ¿no? Que tiene una historia muy linda también la marcha que es un hitazo. De San Lorenzo, claro, de las más bonitas que hay en el mundo de las marchas patrióticas, compuesto por un uruguayo aparte. Wow. Me comí un par de puteadas lindas en YouTube con eso, porque dice, ¿cómo? Si la compuso un uruguayo, no es argentina la marcha, dice, es uruguaya. Y bueno, viste que tenemos ahí el mate, el fútbol, el tango, compartimos varias cosas. Wow, qué loco. Mirá, qué interesante. Y bueno, hay muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, no sé, así. Porque bueno, me quedó muy linkeado esto que te decía de este podcast que escuchaba, que hablaba de cómo empieza a gestarse. Y traslado a hoy día, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos al presente. Porque hoy hay un montón de conflictos abiertos. Sí. Y bueno, siempre uno sostiene que la historia nos enseña a no repetir. A no repetir. ¿Cuál de los conflictos que hay hoy abiertos, que son... Uno no habla mucho, pero China y Taiwán están ahí también, es una tensión que está Israel, bueno, hoy justo creo que bombardeó a Irán, y bueno, y Rusia y Ucrania. Son esos tres frentes, debe haber muchos más, pero esos tres son... ¿Cuántas probabilidades vos creés, viendo la historia, que algo así pueda desencadenar en un conflicto global? Yo creo que muchas probabilidades. Eso es tremendo, sí. Yo creo que muchas... no sé hasta qué punto, ¿cómo digo esto? No sé hasta qué punto alguien se puede llegar a animar a apretar el botoncito que arme el quilombo final, digamos, claro. ¿no? Porque me parece que la tensión de fondo es esa, que no quiero minimizar, pero guerras ha habido siempre, conflictos, el hombre es naturalmente conflictivo, pero esta escalada tan grande, sobre todo en Medio Oriente, que hoy en día para mí es peligrosa y puede terminar desembocando algo heavy metal. Sí creo que hay un filósofo español, que se me fue el nombre ahora, pero bueno, el tipo muy crack dice, los 45 años de Guerra Fría, desde el 45 al 90, pongámosle, hubo muchas escaladas de tensión.
crisis de los misiles en En Cuba, Cuba, sí. Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, que eso, tanta cosa, el propio Medio Oriente. Sin embargo, estuvieron a nada de desencadenar un conflicto que hubiera sido la Tercera Guerra en esos Claro. momentos. Y sin embargo, nadie se animó a apretar el botoncito que hacía volar por los aires todo. ¿Por qué? Dice el tipo. Porque en realidad estaba muy reciente todavía el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, fue tan desastroso ese 6 y ese 9 de agosto del 45, esas dos bombas, que hay arsenales nucleares y toda la historia, pero hay que tener la decisión de marcar un punto de no retorno, digamos, ¿no? Yo creo que eso me parece que está frenando, puede llegar a ser uno de los factores que esté frenando un poquito la movida, pero claramente la escalada es cada vez más abrupta, digamos, ¿no? Los conflictos son cada vez más heavy. Así que me asusta a mí, por lo menos. No, sí, de hecho, esto pasó ayer, lo de Israel, yo me levanto hoy, y aparte se venía contando que hace unas semanas en el desierto de Irán hubo un terremoto y no se sabía si eran pruebas nucleares, entonces uno dice, qué turbio se vuelve todo, ¿no? Sí. Y es muy loco porque el otro día escuchaba a alguien de la ONU que le decía en una entrevista, le preguntaban, a día de hoy, del 1 al 10, ¿cuánto vos crees que podría haber una escalada nuclear? Y pensaron que le iba a decir 2, 3 y dijo 8. Claro. Como decir, si vos tirás ese número, claro, digamos. Sí, es como... porque en esos conflictos, porque vos también hablás en tus podcasts sobre esos conflictos, es muy difícil explicarlo simple, pero ¿cómo podríamos explicar para quien no entiende el conflicto entre Israel y Palestina? Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Sí, difícil porque ese Estado moderno de Israel nace en el 48. Sí. ¿Sí? Con un amplio apoyo de la ONU, con un amplio apoyo británico en esos momentos. En el 48 estamos hablando de primera fase de Guerra Fría, o sea que también hay que entenderlo en ese contexto. Y bueno, y hay una demarcación territorial que termina yendo en contra, si uno se para en la vereda pro-palestina, podemos decir, está ocupando territorios palestinos. Palestina que empieza siendo una región del Imperio Romano, una provincia del Imperio Romano, digamos, del Imperio Romano, allá año 40 a.C. Entonces, y si te paras del lado de Israel, dices, sí, pero acá hubo consenso y marcamos esta parte, y los palestinos sí, pero el consenso nuestro nunca estuvo. Claro. Entonces, vamos a atravesar montones de conflictos ahí en estos últimos 70, 80 años, digamos, del 48 a la fecha. Siempre ha habido conflictos ahí, Franja de Gaza, Palestina, Líbano, Israel, Irán, que es ahora, digamos, la última fase. No sé, yo no creo que... Es difícil decirlo, pero no creo que se vaya a resolver de manera pacífica. Digamos. Yo creo que ha llegado a un punto de no retorno en ese sentido. Claro. Sí, porque aparte es como que cuando escuchás la voz de un lado y la voz del otro es el exterminio del otro. Sí, hay que eliminar al otro. Claro, entonces se vuelve lo que decís vos. Hay que eliminar al otro, hay que... Bueno, los palestinos van a decir, no es una... Ir en contra del Estado de Israel o de esa dominación, en realidad es ir en contra del sionismo, que el sionismo va a ser la matriz teórica que le da origen al Estado moderno de Israel, que lo consideran imperialista, que lo consideran expansionista, que quiere exterminar a los árabes en Palestina. Bueno, viste, es un conflicto cultural, étnico, bélico, por donde lo quieras mirar, y encima con injerencias de las potencias del momento, digamos, ¿no? Habrá sido la Unión Soviética, Estados Unidos en algún momento, hoy en día será Rusia, qué sé yo, no sé, Estados Unidos, los países, la OTAN, que también está ahí dando vuelta, pasa lo mismo con Ucrania, Rusia, por ejemplo. Bueno, a ese es el otro también que estaría bueno también hablar, porque ¿cómo se explica? Bueno, eso también, ¿no? Es como que hay como uno entendería que es Rusia, o Putin, por ahí ponerlo en una palabra, queriendo anexar ex estados de la Unión Soviética. Sí. Si yo tuviera que buscar una definición rápida, hay un deseo expansionista de Rusia, digamos, sin lugar a duda. Hay parte de la población ucraniana que se considera más rusa que ucraniana, y hay una gran parte de la población ucraniana que no quiere saber nada con Rusia, digamos, ¿no? Entonces, aparte hay una salida a los mares internos muy, muy importante en esa zona de Ucrania. Que es el Donbass y toda esa parte. Claro, ¿no? Es la región del Donbass. Y que Rusia usa un pretexto histórico. Vos fíjate cómo la historia termina legitimando, porque el primer Rus
el Rus de Kiev es el más antiguo de todos, que le va a terminar dando nombre a Rusia, justamente. O sea que Ucrania, si vos apelás a la historia, fue el lugar en donde inicia la historia rusa. Claro. Entonces Rusia apela a ese sentido histórico, decir, che, pero estos fueron siempre, desde el momento cero fue nuestro. Pero bueno, después hay desde la Asamblea de la ONU, post Segunda Guerra Mundial, donde se crea la ONU y qué sé yo cuánta cosa, hay un derecho a autodeterminación de los pueblos que es fundamental, digamos. Y yo creo que en estos casos no se está respetando. No se está cumpliendo, y lo cual habla, a mi criterio, de lo dibujada que está la ONU, por ejemplo. Como estuvo dibujada la Sociedad de las Naciones en su momento después de la Primera Guerra Mundial, que no supo hacer nada ni contra la expansión alemana, ni contra la expansión japonesa. Colapsa, Segunda Guerra Mundial, se forma la ONU. Y bueno, ¿cuántos conflictos solucionó la ONU? Si uno de los líderes está diciendo que la escala nuclear es de 0 a 10, la probabilidad es 8, ¿para qué estás? Digamos, ¿no? Claro. Sí, por eso, viste, justo nos juntamos en una semana que pasó de todo, porque se juntaron los BRICS también, entonces, y te demuestra ahí, lo que escuchaba en entrevistas es que decir, ojo que Rusia no es que está tan sola, porque de los BRICS se juntaron más los países anexados, son como 40 países, y quieren meter encima, que parece que quieren meter a Irán, es como decís, wow, se está armando un bloque interesante, sí. Sí. Y después el otro que todavía no, pero siempre hay tensiones, es China y Taiwán. Sí. Es que es como que, China considera que Taiwán es parte de China. Es parte de China, es un conflicto que viene ya desde la Revolución China, ya en el 48, digamos, ¿no? Que la China antirrevolucionaria se refugia en Taiwán. Y bueno, la China revolucionaria con Mao en esos momentos, digamos, queda lo que nosotros hoy conocemos como la República Popular China, y considera que es un territorio que tiene que recuperar, digamos, ¿no? De hecho, tienen fecha. Sí, está estipulado, está planeado, y bueno, y queda esa tensión. El otro día hubo despliegue de tropas, la rodearon completa a Taiwán, digo. No, es muy loco porque yo trabajé durante mucho tiempo en el gremio de IT de computación, y muchos de mis ex compañeros suelen viajar a Taiwán y dicen que conviven con eso todo el tiempo. Como que les pasan aviones chinos y no saben en qué momento todo, digamos. Es tremendo. Pero yo creo que ese es uno de los conflictos más heavy para mí, porque en el momento que hay avance, porque hoy por hoy, como esto te digo, toda la gente de Haití va a Taiwán y cuando van dicen que es el futuro, por cómo ahí se fabrican los chips de todo, desde autos eléctricos, celulares y todo. Dicen que realmente si ahí se mete China, es por también hay un avance tecnológico, entonces dice que atrás está Estados Unidos, entonces ahí sería como... Nadie da puntada sin hilo, digamos, ¿no? Claro. Me parece que hay un interés, siempre el interés va a ser económico de por fondo, el carretel que guía la historia es el carretel de la economía, digamos. Es tremendo, sí. Entonces eso es fundamental. Y después otra cosa que hablabas era de los masones. Sí. Los masones, sí. San Martín era masón, ¿no? San Martín era masón. San Martín, de hecho, vuelve al país después de estar 3 meses en Inglaterra, del cual no hay rastro de que hace San Martín 3 meses en Inglaterra. Wow. San Martín se da la baja del ejército. San Martín, le dediqué un episodio a San Martín hace poquito tiempo. San Martín es raro de analizar. En esta lógica masónica, nos vamos a entrar en eso. El tipo se va con 5 años de acá, tiene una carrera brillante de armas en España, lucha contra la invasión napoleónica a España. O sea, Napoleón está llevando la bandera de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad, fraternidad, y la monarquía española dice, no, esto acá no va. Y San Martín lucha defendiendo esa monarquía española. De hecho, participa en una de las primeras derrotas que tiene el ejército de Napoleón en tierra, que fue la batalla de Bailén. Paliza tremenda se come, ahí está San Martín, lo condecoran, crack, no sé qué. Y de repente dice, no, yo me tengo que retirar de esto. Ahí en esas batallas contra Napoleón tiene contactos con algunos ingleses muy importantes. Uno de ellos es Beresford. Beresford fue el encargado de la primera invasión inglesa al Río de la Plata, por ejemplo. Y lo convencen aparentemente de que vuelva acá, o sea, que vuelva a su tierra natal, a luchar a favor de los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, en contra de la monarquía española. O sea, hay un cambio al revés, de claro. Y se pide baja al ejército español para no ser considerado un desertor.
Y dice, tengo que volver a Lima a atender unos asuntos de familia. Random la excusa porque nunca estuvo en Lima, había nacido en Chapeyú, y bueno, toda la cuestión. Se va, sale con un pasaporte inglés de España, se va 3 meses a Londres, y en Londres se le pierde el rastro a San Martín. No se sabe mucho qué hizo esos 3 meses antes de volver acá. Claro. Sí vuelve con otros 2 masones, Carlos María de Alvear y Matías Apiola. Son los 3 grandes masones que después acaban a fundar la Logia Lautaro, que es una logia masónica. Y empieza un San Martín que había vivido sus 5 primeros años de vida acá, a idear un plan continental que incluía asentarse en Mendoza, cruzar a Chile y de Chile por mar a Perú. ¿Cómo? Un tipo que no estuvo nunca acá, que no vivió, que no olía la cuestión militar desde acá, viene y de repente tiene un plan magnífico. Y ahí hay un libro muy interesante que yo lo cuento en el podcast, de Rodolfo Terraño, un tipo que fue ministro de Educación de Alfonsín, sí. muy, muy conocido. Él encuentra, en un trabajo de investigación brillante, un plan en un archivo abandonado en Inglaterra, un plan que se llama el Plan Maitland. Maitland había escrito 25 años antes de San Martín, dice, estaría bueno robarle las colonias españolas, digamos, americanas a España. Sí. Hay que llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires ir a Mendoza, de Mendoza cruzar a Chile y de Chile por mar a Perú. Eso lo dice Maitland 25 años antes de San Martín. Tremendo. Entonces muy probablemente San Martín haya tenido contacto con ese plan porque debería ser, no sé, la probabilidad 1 en 1.000.000 de que viniera este tipo y hiciera exactamente lo mismo, digamos, ¿no? No con el objetivo de robarle las colonias, sino con el motivo de la independencia. Está más que claro que no le quita mérito a la gesta sanmartiniana, porque una cosa es pensarlo, idearlo, y otra cosa es llevarlo a la práctica, más claro. Que claro. Pero bueno, ese San Martín masón tiene esto, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? El encuentro con Bolívar en Guayaquil, que se dice 2 masones, uno de mayor rango, Bolívar, y el otro de menor rango, San Martín. Uh-huh. San Martín termina agachando la cabeza y dice, haga lo que usted quiera, se retira San Martín de la vida política, viene acá y se va al exilio directamente, ¿no? Claro. O sea, bueno, los masones van a tener esa injerencia política muy grande en todo el siglo, parte del siglo XVIII, Revolución Francesa y todo ello, y siglo XIX, ni hablar. Argentina es fuerte, pero Argentina ha tenido una gran impronta masónica en su formación como Estado. Sí, de hecho... La ley 1420 de educación es una ley masónica. Wow. De hecho, ves un mapa de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y está ahí en el centro el edificio de los masones. Sí. Y está exactamente en el centro de el Poder Legislativo, la Casa Rosada y el Poder Judicial. Wow, eso no lo sabía. Mirá. Eso, porque nosotros hicimos una vez una película que trataba como que los masones eran como unos que defendían al mundo en una época de demonios que venían. Sí. Y investigando mucho, vimos eso, que cuando vos buscás en un mapa de la ciudad de Buenos Aires, te flashea eso. Está exactamente, trazás y está en el medio. De hecho, hasta seguramente está en el medio para hacer el triángulo masón. Wow. Así que es verdad lo que decís, hay un nivel de arquitectónico. Sí. Bueno, pasa con la ciudad de La Plata. Bueno. La Plata fue pensada cuando se federaliza Ciudad Autónoma en 1880, lo mandan a Dardo Rocha en esos momentos y dice, fíjate, tenemos que tener una capital nueva para la provincia. Sí. Y crean La Plata con una gran impronta masónica. Vos agarrás un mapa de La Plata de arriba y las diagonales de La Plata forman la simbología masónica. Bueno, qué sé yo, Mitre era masón, Sarmiento va a ser masón. Claro. Bueno, qué sé yo, pasa con San Martín, pasa con Rivadavia también. Como te decía, ley 1420, en esa Argentina moderna que se le dice en 1880 en adelante, los masones son los que llevan la voz cantante, digamos, ¿no? Hay que separar Iglesia de Estado, la fundación del registro civil, sacarle a la Iglesia el poder de decir cuándo nació, cuándo murió uno, cuándo se casa. Eso antes se hacía en un trámite eclesiástico. Claro. Y se separa. Separación de Iglesia y Estado fue una impronta claramente masónica. Con la educación va a pasar lo mismo. Bueno, en fin, sí. Muy fuerte la impronta. Hay un hecho que yo lo estoy estudiando ahora, estoy tratando ahí de ponerme a escribir algo, que es la batalla de Pavón. La batalla de Pavón, 1861, los ejércitos de Buenos Aires con Mitre a la cabeza contra los ejércitos de la Argentina, de la Confederación Argentina, con Urquiza a la cabeza. Sí. Urquiza gana una batalla trascendental en 1859, se la gana Mitre, le pega una paliza tremenda, 2 años después vuelven a enfrentarse en Pavón, paliza tremenda de Urquiza, y teniendo la batalla ganada tenía que avanzar solamente a Buenos Aires
yo creo que se hubiera formado una Argentina federal de verdad si Urquiza hubiera hecho eso. Y el tipo se retira, se va, le deja la victoria a Mitre. Y hay ahí un tejimaneje muy importante que está vinculado con la masonería. Los dos eran masones. Aparentemente había un negocio de por medio, porque después Mitre termina siendo presidente de la nación. Interviene todas las provincias, reprimen todas las provincias menos en una, que era Entre Ríos, la Entre Ríos gobernada por Urquiza justamente. Entonces, ahí un pacto, ¿no? Sí. Pavón habla de la masonería jugando en las grandes ligas, sin duda. Sí. Wow, qué interesante, ¿no? Cuántas cosas no se saben o deben estar por abajo de nuestra historia. Antes hablaste de las invasiones inglesas. Viste que siempre a mí siempre el hecho que uno recuerda cuando te dicen, hablas en la escuela de las invasiones inglesas, era la gente tirando aceite. ¿Es todo real eso? No. Es como viste lo que decíamos antes, ¿no? Sí, esos son parte de los mitos. Bueno, Felipe Piña ha escrito mucho y Sí. ha desmitificado mucho sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Qué sé yo? El aceite era un material, una materia súper cara. En ese momento, tirando aceite no. Aparte que desde los balcones, no sé, del tercer piso tiraban en Buenos Aires, una ciudad muy baja en esos momentos. Claro. Donde no había construcción en altura porque era adobe, un poco de ladrillo y nada más que eso, ¿sí? Estamos hablando del año 1806, 1807. Sí, hay algunas fuentes que hablan de agua hirviendo, por ejemplo, claro. y de la formación de las milicias urbanas, eso sí está documentado, pero ya el aceite, lo mismo que qué sé yo, los paraguas del 25 de mayo de 1810, que los paraguas llegaron después al Río de la Plata. son cositas mínimas, pero que hay toda una construcción mitológica ahí atrás. Es espectacular, porque es verdad, a medida que en este podcast que escuchaba, le preguntaban a este historiador sobre la posibilidad de que Hitler se haya escapado a la Argentina, Sí, bueno. y el tipo decía, imposible, dice, porque contaba que se habían llevado a los generales que estaban en su búnker, los rusos, Sí. y siempre decían la misma historia después de tenerlos ahí Mirá, prisioneros. te voy a mostrar, porque subí el otro día, esto me lo pasó un oyente, porque sí. no lo tenía, sobre el exilio de nazis post Segunda Guerra Mundial. Yo hice un episodio que se llama El exilio de nazis en Argentina. Sí. Hay documentado montones de casos. Eso sí. Qué sé yo, Eichmann estuvo viviendo acá y lo captura el Mossad en el 62, 63, por ejemplo. Se habla de Mengele por estas zonas también. Mengele entra por Argentina, después termina en Brasil y fallece en Brasil, pero Mengele entra por acá. Y va a haber montones de científicos nazis. Pero mira, esto es una nota que me pasa un oyente el otro día por Instagram. Sí. Es una nota, es un obituario. Ya te lo voy a pasar después para que los veas. Dale. Dice, Floda Relti, que en paz descanse, falleció el 7 de febrero de 1973 en Mendoza. Siempre seguirá en nuestros corazones. Si vos lo lees al revés, a Floda Relti. No puedo creer. Claro, ¿ves? Esto fue una nota, y el tipo me dice, yo tengo el recorte, esto es una foto del recorte. Claro. No sé ni qué revista salió, me dice, no, le digo, por favor, recupérame eso. Lo subí y tuvo una trascendencia bárbara en redes, porque, bueno, habla de este Floda Relti, que fallece en Mendoza 7 de febrero del 73. ¿Qué sería si fuese él? ¿Cuántos años tendría? No sé. Yo saqué la cuenta, creo que eran 83, 84 años. Que da la edad, pero lo que no da es que Hitler para el 45 ya tenía un Parkinson muy avanzado, era un tipo que de salud se encontraba muy mal. Decían que era muy drogadicto. Sí, que súper adicto a estas cuestiones, ¿no? Drogas que le permitían mantenerse en pie. Siquiera, es verdad, porque, eso contaban, sí. Sí, totalmente. Y se habla, hay un libro que yo lo recomiendo siempre, de ser a esta altura ya mi libro de cabecera sobre este tema, que lo escribe Eric Frattini, es una pregunta, el título, ¿murió Hitler en el búnker? Y te analiza 6-7 hipótesis sobre qué pasó con Hitler. El Estado alemán lo termina dando por muerto a Hitler, oficializa la muerte de Hitler en el 60 y pico, digamos, no es que ahí nomás. Sí. Bueno. Y vos vas leyendo cada una de las teorías, una de ellas es la teoría argentina, digamos, y vos decís, es esto. Y después te lo analiza la teoría de Hitler en Colombia, no, es esta. Y después te analiza la teoría de Hitler en Finlandia, no, tiene que ser esta. Y vos decís, pero ¿cuál de todas puede llegar a haber sido? Y es increíble, ahí en Córdoba nosotros tenemos un hotel muy famoso, que es el Hotel Edén, en La Falda. El Hotel Edén tuvo una familia de propietarios alemanes, que fueron la familia Einhorn,
Los Einhorn fueron financistas de la campaña de Hitler. Hay cartas en el hotel, hoy se conservan en el museo, es museo hoy en día, está abandonado, o sea, abandonado, no funciona como hotel. Sí. Están las cartas, las fotos que Hitler le mandaba firmada por él, queridos amigos Einhorn, gracias por colaborar con el régimen y qué sé yo qué. Los tipos le mandaban guita para allá. Sí. Y le ofrecieron a Hitler que si en algún momento necesitaba una escapadita, que se llegara a las sierras de Córdoba. No lo puedo creer. Y hay un libro que escribe una empleada del hotel, que también está a la venta ahí, lo ofrecen, digamos, cuando haces el tour. Los dueños vivían como en una casucha, una casa, digamos, apartada del casco del hotel. Y todas las mañanas esta empleada golpeaba la puerta, pasaba y dejaba el desayuno en la mesa de los dueños del hotel. Y de repente, año 1946, a la empleada le dijeron, mira, va a venir alguien, desde ahora en más no podés entrar, deja el desayuno en la puerta. Llegó alguien y nunca más pudo entrar a dejar. En el 46 en el aparte. 46. Claro, todas esas cosas dan, ¿no? Para... Es mucho. Después la cuestión de haber encontrado submarinos, los U-boats, acá en las costas argentinas, también habla de que ha habido, de que Argentina ha sido una ruta, en la historia esto se conoce como las rat lines, digamos, ¿no? Las vías de escape de las ratas, en realidad. Claro. Que, bueno, Argentina era una de las vías de escape. ¿no? Sí, de hecho, si vos vas al sur hay mucha inmigración alemana, como decís, esto fue real, digo, claro, por las edades. Es insolayable que ha habido exilio de grandes nazis en Argentina, pero bueno, Hitler es una incógnita, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay fotos de que lo han visto en Colombia, hay fotos de que lo han visto en Chile, lo vieron en todos lados. Argentina, y bueno, estamos hablando de la figura política de los años 40, ¿no? Sí. Que despertaba pasiones y muy probablemente, qué sé yo, es medio complicada la comparación, pero digo, hoy un nene juega al fútbol y ese nene se quiere parecer a Messi. Claro. ¿Entendés? En esos momentos, la pasión que despertaba Hitler, porque despertaba pasiones. Acá en el 38 va a haber un acto en el Luna Park, que es el segundo acto más grande de los nazis fuera de Alemania. El primero se hizo en el Madison Square Garden en Estados Unidos, el segundo se hizo acá en el Luna Park. Tremendo. Festejando la anexión de Austria al Tercer Reich alemán, digamos. Una locura, claro. Entonces hay pasiones, muy probablemente alguien se haya querido parecer a Hitler, se haya dejado el bigote. ¿No? Sí, es muy probable lo que decís. Por ahí no era tan, bueno, llegaban las cosas un poco más tarde, no había tanta interconexión como ahora, pero es verdad. Sí. Porque aparte estuvo a esto si él escuchaba, porque es muy interesante también toda la historia de cómo fue escalando, el gran error, siempre se dice, fue lo de Rusia. Sí. Y lo que contaban era que los generales decían, vamos por Moscú, Sí. y él quiso ir a Ucrania. Sí, Rusia para mí fue un gran error, que repitió lo de la gesta napoleónica. A Napoleón le salió muy caro la campaña sobre Rusia. Claro. Pero también, para mí Hitler tiene un error previo, que es todavía mayor, del año 1940, que es la batalla de Dunkerque, en el norte. Lo de los ingleses, ¿no? Claro. Los tenía para... Le pega una paliza a los ingleses en Dunkerque y tenía para aplastarlos, o sea, para reventarlos. Se frenan los generales alemanes, no se sabe por qué eso. Algunos van a decir que Hitler lo apoyó, otros que nunca lo supo. Frenan la matanza final, digamos. Sí. Y logran escapar 350.000 soldados aliados de ahí. Después de Dunkerque, por ejemplo, Churchill va a decir, hasta acá llegamos. No tenemos más nada para hacer contra Hitler. Claro. Y sin embargo, fue una victoria alemana, pero con sabor a poco, que termina convirtiéndose en un... Bueno, si nos perdonaron esta, vamos, avancemos. Y después pasan montones de cosas, qué sé yo. La batalla en el norte de África, la operación... Yo le dediqué un episodio porque me parece hasta tragicómico. Sí. Había que capturar Berlín, digamos, ¿no? Entonces, sí. Uno de los planes era venir desde el norte, desde Normandía, el día D, digamos, y otro venir desde el sur. El tema es que el Mediterráneo estaba controlado por el eje, por Italia, por Alemania. Se pierde el norte de África, o se ganan los aliados del norte de África, y hay que entrar a la Italia fascista. Imposible de entrar. La puerta de entrada desde el Mediterráneo era Sicilia, y en Sicilia estaban las mayores concentración de tropas del eje. Y le tiran... Hay una operación que se llama Operación Carne Picada, en donde mandan... Eso es muy loco. Está el episodio subir y voy a tratar de ser breve para no hacerlo tan extenso. Dice, tenemos que hacerle creer que vamos a desembarcar en Grecia.
que salgan de Sicilia y se vayan a Grecia. Nada, es imposible, no podemos engañar ni a Mussolini ni a Hitler. Y van a la morgue en Londres y dicen, che, dame un tipo que tenga una causa de muerte muy similar al ahogamiento, digamos. ¿No? Bueno, tenemos uno con neumonía, que deja, qué sé yo, humedad en los pulmones, no sé qué. Lo agarran a ese tipo, un vagabundo, un mendigo. Sí. Galés era en realidad, pero estaba en Londres. Y bueno, le inventan toda una historia, amorío, romance, oficial de la Royal Air Force y no sé cuánta cosa. Le atan un maletín que dice, llevaba cartas para un comandante del norte de África, vamos a desembarcar en Grecia. Y ojo, dice, porque hay una operación que va a ser una mentira, que vamos a desembarcar en Sicilia para hacerle creer que vamos a desembarcar en Sicilia, pero no vamos a ir a Grecia. Lo agarran al tipo, lo llevan en un submarino, lo tiran a las costas de España, aparece en Huelva, en la zona de Cádiz, España neutral, pero colaboracionista de los nazis, entra, o sea, llega a la playa, lo encuentra un pescador, denuncia que encontró un tipo, hay un cadáver, le abren el portafolio y dice, no, mirá, le avisemos ya a los alemanes, le avisan a los alemanes se van, sacan todo de Sicilia, se van a Grecia y empieza el desembarco de la operación Husky en Sicilia, gracias a ese cadáver, digamos. El cadáver está enterrado en el cementerio de Huelva. Tremendo. Y es un líder, una especie de figurita post-mortem. Claro. El tipo cambió el rumbo de la guerra y es más, estaban desembarcando los aliados en Sicilia y le dicen a Hitler, che, no están desembarcando en Grecia, están desembarcando en Sicilia. Sí, no, pero eso es parte de una operación para engañarnos. No. Van a ir a Grecia. No, señor. Y se comieron la curva completamente. Y también contaba, qué interesante. Y también contaban que el mismo día que ya estaban avanzando, ya estaban por agarrarlo, Hitler estaba redrogado, sí. como que ya estaba pasado también de drogas porque estaba muy mal también. Sí, más allá del bien y el mal, digamos, estaba ya en un umbral. Que los generales decían, tenemos que hacer algo, y el tipo decía, no, porque... Sí, no la vio. Que ya se lo estaban por comer. Sí, totalmente. Y ahí va a haber una lucha que va a ser parte de la lucha ideológica post Segunda Guerra Mundial, si a Hitler lo hace caer el día D, que es la gran historia que se nos cuenta a todos, o si lo hacen caer los soviéticos, porque digamos, hay una cuestión discursiva, ahí sí fue la Unión Soviética que hace caer a Hitler, porque los soviéticos son los primeros en llegar a Berlín, esto es intachable, sí. O fueron los aliados occidentales los primeros en llegar a Berlín y hacer caer el Tercer Reich. Entonces, en Guerra Fría va a haber esa puja, y parte de esa puja, o sea, en esa puja entra el cadáver de Hitler. Si lo que se encontró fue o no fue Hitler, los occidentales van a decir no fue Hitler, porque sería reconocer que la Unión Soviética tiene el cráneo sobre el cual se le han hecho muestras de ADN, qué sé yo, se le han hecho, tenía unos puentes, no sé cómo se llaman, unos implantes de dientes. Claro, Hitler, y bueno, aparentemente el cráneo sí lo tiene, el tiro en la sien, no sé cuánta cosa, que aparentemente sí es el cráneo de Hitler el que tienen los rusos. Pero bueno, es parte también de ese discurso ya después de Guerra Fría, ¿no? Saber quién fue el que llegó primero a Berlín. Y el otro tema también ahí con el eje fue que Pearl Harbor, ¿no? Sí, Pearl Harbor va a ser Pearl Harbor va a ser el gran error de los japoneses. Igual es muy loco porque decían como que viste, como que hay historias también, como siempre, que los mismos, los portaaviones se habían retirado, como que los mismos yanquis, como no querían entrar en la guerra la gente, fue como la excusa. Se dice que Roosevelt sabía que iba a llegar más temprano que tarde. Y Estados Unidos siempre tuvo una gran confianza en la Primera Guerra Mundial. Pasa lo mismo. Estados Unidos entra 3 años más tarde al conflicto y equilibra, lleva la balanza para un lado y se convierte en potencia mundial después de la Primera Guerra. Pero tenía dos fronteras, y tiene dos fronteras naturales que lo hacían intocable. Océano Atlántico, Océano Pacífico. Claro. Si el quilombo está en Europa, va a ser difícil que llegue a Estados Unidos. Los japoneses dicen, che, no, sí, mira que puede llegar. Y podemos hacer un desastre si llegamos. Pearl Harbor va a ser muestra de eso. Y ese año 41 cambia el rumbo de la guerra, sin lugar a dudas, porque le hacen cosquilla a un Estados Unidos que se moría de ganas de entrar en el conflicto, le faltaba una buena excusa. Claro. Y ahí está toda esta teoría de que en realidad estaban como diciendo, acá tiren, acá vengan, digamos. Y bueno, eso hace que Estados Unidos entre, que Estados Unidos después lleve a cabo una guerra feroz en el Pacífico, que se meta también en el frente occidental. Y bueno, el aporte de tropas que Estados Unidos hace y de recursos
es enorme, sin duda. Claro, porque tiene una historia bélica encima que era como te metiste... Pero totalmente, totalmente. Potencia militar de Estados Unidos en ese momento, lo habrá sido la Unión Soviética también, no lo sé, pero... O sea, no lo sé, digo, claramente la Unión Soviética era una potencia militar, pero la Unión Soviética venía del sitio de Stalingrado, de años, digamos, de combatir y con los recursos bastante menguados también. Wow, es apasionante, ¿no? No, lindo, empezás a hablar, es como... Vos sabés que me queda el martes próximo la última clase de un curso de Segunda Guerra Mundial. Tremendo. Y pasa esto, yo tengo guionadas las clases, todo, vamos a hablar de esto. Y de repente, pero es cierto que 2 horas y media la última clase charlando de cosas así random, pero que son lindas y te ayudan a entender el trasfondo. No, y que son fantásticas porque porque primero también que aparecen todas estas teorías conspirativas de si sacaron los portaaviones, y después hay otros que dicen, no, fue una serie de errores que, por ejemplo, creo que los japoneses atacaron el domingo a la mañana y estaban en Hawái, en Honolulu, o sea que todos habían salido de joda. Sí. Y entonces los agarraron por sorpresa. Sí, pasa, qué sé yo, hay así historias de conspiración, historias... También le dediqué bueno, estoy siendo muy autorreferencial, pero el podcast de 170 y pico episodios hay muchos temas tocados. Sí. Uno de ellos es la vida de Alan Turing, por ejemplo. Alan Turing se dice que acortó la guerra por lo menos 2 años, descifrando ese código enigma, digamos, que era la encriptación que los alemanes tenían de sus mensajes, su cifrado, qué sé yo qué. Se lo considera hoy el padre de la inteligencia artificial. Una máquina que se manejaba sola, desencriptando mensajes, cada cierto tiempo cambiaba los engranajes para entender. Una locura. Un tipo que desde el silencio, si se quiere, o desde tras bambalinas de la guerra, porque no era un tipo que agarró un arma y salió al frente de combate, pero desde esa lógica intelectual, tecnológica, logra achicar 2 años el final de la Segunda Guerra Mundial, clave para entender esos mensajes encriptados de los alemanes, tipo que por homosexual lo condenan. Turing termina muriendo en una situación bastante extraña porque lo encuentran muerto en su departamento. El tipo fue juzgado por su homosexualidad y está muerto, y al lado hay una manzana que tiene un mordiscón. Le hacen el estudio a la manzana y la manzana da que tiene cianuro. Entonces el tipo dijeron, se envenenó con la manzana, pero nunca le hacen un estudio del cuerpo de Turing y se presume que lo pueden haber mandado a matar en realidad. Claro. Y ahí es otro gran mito detrás de la historia de Turing, que en realidad la manzanita mordida es parte del diseño de Apple, digamos, que Steve Jobs le hizo como un guiño a quien fuera el padre de la tecnología moderna. Nunca se comprobó si es cierto. Es muy probable, igual, es muy interesante. Es buena esa teoría, pero bueno, no... Es más, se hizo muy famosa hace poquito tiempo cuando Apple pintó la manzanita con los colores del colectivo LGTB. Claro. Dice, bueno, ahí está el guiño a Turing, digamos. Pero bueno, no está comprobado. Steve Jobs ya no está para decirlo. Para decirlo, sacarnos de la duda, ¿no? Wow, qué interesante. Y antes hablaste, que esto también me había olvidado y me parece re interesante, de la guerra de Malvinas. Sí. Uno más o menos sabe algo, pero ¿cómo fueron los hechos para que llegue a desencadenarse? Bueno, la guerra de Malvinas a mí me pasa algo que me causa dolor, Malvinas, me genera angustia, digamos. No lo viví, yo nací en el 90, pero he tenido la fortuna yo en algún momento me dediqué a la música, tuvimos una banda en Córdoba, una banda de jóvenes, así cuarteto, de cajón, digamos. Claro. Entonces le dábamos al cuarteto, qué sé yo qué. Y el pianista de la banda era un veterano de guerra de Malvinas. Fue la última batería antiaérea en rendirse fue la de él. Y bueno, un tipo muy abierto, y me contó tantas cosas de la guerra que fue lo que me terminó de generar esa angustia final, que me lleva a no poder hablar de Malvinas. Me pasó una vez en la escuela, en un acto del 2 de abril, me dice, tenés que decir las palabras alusivas. La dije y terminé llorando frente a los pibes hablando de Malvinas. Digo, yo no tengo que hacer esto porque no me genera buenas sensaciones. Claro. Y me pasaba en el podcast que me pedían mucho Malvinas. Sí. Y bueno, qué sé yo, viste, hace poquito tuvimos el aniversario o sea, los 40 años de Malvinas, toda la historia. Yo no me voy a meter a la guerra. Vamos a hablar de la historia de Malvinas hasta el 2 de abril del 82. Y me meto ahí desde 1520, que es el descubrimiento de Malvinas por parte de un
desprendimiento de la expedición de Magallanes, que estaba explorando la Patagonia. No hay indicios de pueblo originarios en Malvinas, o sea que ahí sí se habla de descubrimiento así como de cajón. El primer mapa de Malvinas es de 1520, lo cual asegura que Malvinas fue parte del Imperio Español y que Argentina, como sucesora jurídica de ese virreinato del Río de la Plata, al cual pertenecía Malvinas, Claro. fundamenta ahí sus derechos de posesión. Claro. Su primer derecho de posesión en Malvinas. El primer gobernador de Malvinas va a ser, si bien va a ser un estadounidense, que es David Jewett, dependía del gobierno de Buenos Aires. O sea que la cuestión de la soberanía política y territorial, geográfica, el hecho de estar en la plataforma continental argentina, o sea, no hay dudas de la soberanía argentina sobre Malvinas, pero me meto en montones de temas ahí adentro. Por ejemplo, encontré una historia de Rosas que lo manda a negociar a Manuel Moreno, que era el hermano de Mariano Moreno. Le dice, anda a negociar un canje de deuda, se haría con los ingleses. Nosotros habíamos pedido, Rivadavia le había pedido un préstamo muy grande a los ingleses, el famoso empréstito de la Baring Brothers. Rosas nos manda a negociar a Moreno y le dice, mira, entregale Malvinas, que nos perdonen la deuda a cambio de Malvinas. Claro. O sea, los ingleses ocupan Malvinas en enero de 1833, Rosas llega a su segunda gobernación en el 35 y dice, tengo que salir de la deuda, del pago de deuda, ofrecen Malvinas y ellos ya están ahí. Y los ingleses se niegan. Dicen, no, si Malvinas ya las tenemos. Claro. Paganos. Después vamos a tener un Perón que quiere comprar Malvinas, por ejemplo. De uno que la quiso vender a uno que la quiso comprar, Sí, con guita, decir, che, ¿cuánto pedís? Y una negociación que estuvo muy cerca de triunfar y que después, bueno, se termina cayendo por diversos motivos, lo cuento ahí en el podcast. Va a haber un ida y vuelta muy interesante. En la década del 30 hubo un conflicto dentro de la filatelía, de las estampillas, del correo. Sí. Hubo un conflicto ahí con Malvinas porque larga en el 33 la oficina postal inglesa, británica en realidad, larga una estampilla conmemorando los 100 años de la ocupación de Malvinas. Y el Estado argentino dice, no, ¿cómo que Malvinas es nuestra? Y larga Argentina, la oficina de correo argentina, una serie de estampillas con el mapa de Argentina y las Islas Malvinas. Dice. O sea, hay un conflicto de muy larga data, pasa con los mapas, el primer mapa militar completo de la Argentina ya moderna, en 1881, la incluye a Malvinas. Entonces eso también genera todo un ida y vuelta que es muy importante. Y bueno, después el corolario de todo esto va a ser el 82, una dictadura que ya se caía a pedazos. Claro, y que, manotazo de ahogado. Es manotazo de ahogado, sin ningún tipo de sentido. Bueno, muy apoyado también por la ciudadanía en su momento y después muy odiado por la ciudadanía. A mí me pasa con este chico, con Jorge, este veterano de guerra que te decía. Por ejemplo, yo le preguntaba, un tipo muy abierto, no se podía hablar mucho, Sí. le digo, ¿volverías a Malvinas? No, dice. Yo perdí muchísimo en Malvinas, yo me fui con 18 años, dice, y volví a Córdoba. El tipo nos contaba, dice, yo volví a la terminal de Córdoba, no recuerdo cómo, dice, yo tengo blanqueado prisionero de los ingleses y no sé cómo llegué a Continente. Sí recuerdo que nos transportaron en un colectivo con los vidrios oscuros, hay un proceso de desmalvinización muy grande ahí en medio, y aparezco en Córdoba, pero no sé cómo, lo tengo borrado eso de mi mente. Y en Córdoba voy a la terminal de colectivos para volver a Río Segundo, que es muy cerquita de donde yo vivo actualmente, y 40 kilómetros. Dice, necesito un boleto para volver a mi casa. Y dice, bueno, sale, qué sé yo, tanto. No, dice, pero yo vengo a la guerra, no tengo. Claro. O sea, a ese nivel de desolación absoluta. Entonces digo, no, a mí me resulta duro meterme Sí, tal cual. a analizar eso, en donde hay una generación, esa clase 62-63, perdió la juventud. Perdieron la juventud y perdieron todo lo que viene después, porque hay muchos casos en donde la inserción laboral, la inserción social, los traumas, el estrés postraumático, los traumas de guerra, que eso es lo que hicieron un daño irreversible. Irreversible. Sí. Wow. En la historia argentina, ¿quiénes consideras que son esta palabra que siempre usan, los traidores? Como decir, estos jugaron en contra de... ¡Qué fuerte! Y depende de qué lado de la vereda te pares. Siempre, ¿no? Eso es clave. Sí. Vos vas a tener ahí tantas bibliotecas, digamos, claro, que te van a decir tantas cosas. Que eso hay gente que
que ama Rosas y hay gente que para ellos Rosas es un tirano. Entonces, o pasa, si no venimos más a la actualidad, pasará con Perón, pasará con Alfonsín, pasará con Menem, si hay consenso en las dictaduras, por ejemplo. Claro, obvio, sí. Ahí hay consenso. Pero bueno, después con Ilia va a pasar más o menos lo mismo. Para mí Ilia ha sido el mejor presidente, uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia argentina. Y a tal punto que termina la presidencia derrocado por un golpe de Estado y se vuelve a Cruz del Eje, a Córdoba, a trabajar en la panadería de un amigo porque no tenía para vivir, digamos. Lega un reloj y un saco en su testamento final, lo único que le quedaba. Tremendo. Médico rural, médico de campo, un tipo que hizo las cosas bien, la industria automotriz estuvo en su mejor momento. El tema es que había que lidiar en esos momentos con un contexto de Guerra Fría nuevamente, muy, muy fuerte, presiones, planteamientos militares, qué sé yo. Pero después, tirano, para algunos Rivadavia va a ser un tirano, por ejemplo, un Rivadavia que es enemista con San Martín. A mí me pasó, yo me metí en el episodio de Rosas, y acá me van con los trapos, ¿no? Soy un gran crítico del 20 de noviembre. Para mí el 20 de noviembre no refleja en nada el Día de la Soberanía Argentina. Critico muy fuertemente eso y me como cada... puteada. No te das una idea. Porque como si no reconozco a Rosas como el líder de la soberanía, estoy negando en última instancia a San Martín, porque San Martín lega su sable corvo a Rosas diciendo gracias por la defensa en el bloqueo francés y anglo-francés. Hay un reconocimiento de San Martín hacia Rosas. Ahora, esos bloqueos, porque aparte la batalla de Vuelta Obligado fue un fracaso absoluto, no teníamos nada para combatir contra las fuerzas anglo-francesas y cruzamos cadena de lado a lado del río y los buques rompieron la cadena y pasaron, ¿entendés? Y llegaron a Corrientes. Y antes de preguntarle a un correntino qué pasó ese 20 de noviembre. Estaban esperándolo con las manos abiertas, querían comerciar libremente. Los correntinos, los entrerrianos, los santafesinos. Y Buenos Aires obligaba a que el tráfico comercial se rigiera por el puerto de Buenos Aires. Claro. Entonces, yo pregunto, ¿de qué soberanía estamos hablando? ¿Si es la soberanía argentina o es la soberanía porteña, digamos? O lo que giraba en torno al puerto, porque el interior estaba demandando otra cosa. Y pasa esto en la historia, que la historia argentina se escribe desde Buenos Aires. Sí. Absolutamente. No importa qué pasaba en Córdoba, en Jujuy, el 25 de mayo de 1810. Importa lo que pasó acá en el Cabildo, digamos. Claro, claro, sí. Y bueno, la historia se va a escribir, va a ser muy porteñocéntrica y no lo critico, está bien que sea así porque la rosca política se va tejiendo en Buenos Aires, pero ahí Pavón no hubiera cambiado la historia, por ejemplo. Lo que la contaste de Pavón antes, no hubiera sí. cambiado la historia absolutamente. Pero ese 20 de noviembre, bueno, a mí me pasa, lo critico a Rosas en ese sentido. Rosas va a tener montones de otras cosas buenas y otras no tan buenas, pero ahí en ese 20 de noviembre me pasa con esa crítica que, bueno, después me tiran con de todo, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, uso digamos, factos, racionamiento, claro, digamos, en base a los datos empíricos. Sí. Claro. Wow, qué interesante. Suponete que viene un director, una directora de cine que te gusta, que te encanta y dice, quiero que me des quiero hacer la película de tu vida. ¿Cuál sería tu sinopsis? ¿La película de mi vida? Sí. Qué fuerte, no sé. No sé, tuve la fortuna de tener una infancia muy feliz, con muy pocos recursos, pero muy feliz. Yo viví hasta mis 25 años en el campo, pero campo, en donde el cielo toca el suelo. Claro, ¿no? claro. Y ese campo, ese aislamiento tan profundo, me hizo muy lector. Claro. Se pasaban como lentas las horas en el campo y la lectura me ayudaba a disfrutarlas. He tenido una familia que me acompañó mucho y después he tenido la fortuna de hacer lo que he tenido ganas de hacer, aún sin recursos. No estoy haciendo digamos, un éxito, un disfrute de la escasez de recursos, pero en mi infancia yo fui a una escuelita de campo, íbamos en sulky, o sea, en una carreta tirada por caballo. Y sin embargo, hubo y hay en mí como un deseo muy grande de crecimiento y hasta de cierta filantropía, te diría, porque me gusta mucho esto de dar, sobre todo en materia de educación, sin miramientos, digamos, ¿no? A mí me pasa, qué sé yo, es ya casi una cruzada por la historia lo que estamos emprendiendo de Historia en Podcast,
porque es un proyecto súper amplio, se escucha en más de 100 países, un podcast que tiene 10, 11 millones de reproducciones al mes en todo el mundo. Y es gratuito. Entonces, si vos tenés ganas de aprender algo de historia, andá ahí, tenés la puerta de entrada. Después, podés profundizar en donde quieras. Sí. Y si tuviera que ponerle un título a esa, no sé si un título, pero una palabra que describa esa transversalidad, sería la pasión. Yo soy un apasionado de lo que hago, pero sea lo que fuera que hago, digamos, ¿no? En un momento de mi vida jugué al fútbol y fui muy pasional de jugar al fútbol. Me dediqué a la música y me dediqué con todo lo que tenía. ¿Qué tocabas? Acordeón y piano. ¡Wow! Sí, después, qué sé yo, no sé, en un momento me pintó, 2019 fue esto, no hace mucho, me pintó hacer cerveza artesanal. Largué un proyecto de cerveza artesanal en casa y lo hice con todo lo que tenía. O sea, y se me termina la pasión y se me termina todo. Claro. No es que sigo porfiando un tiempito más. Gracias a Dios con el podcast todavía Sigue la pasión. Sigue la pasión, digamos. El día que no esté más, bueno, haré otra cosa. Claro. Sí. ¿Cuál es tu definición de éxito? No sé, mira, me lo hubieras pasado antes. Pensaba en la respuesta. Si no, voy a quedar como muy poco filosófico. No, está bueno. No sé qué es la definición de éxito. Para mí el éxito tiene que girar en torno a esta capacidad de reconocimiento de ser alguien que hace las cosas bien. Para mí el éxito es eso, es hacer las cosas bien. O sea, bien en serio, digamos, ¿no? Comprometido con lo que estás haciendo. Decir, che, este guaso hace un podcast que está brillante. Bueno, eso es el éxito. Claro. Porque lo escuchen 1 o 10 millones, me da absolutamente lo mismo. Pero yo creo que va por ahí, ¿no? El reconocimiento en cuanto a hacer las cosas bien. Me pasa con mis estudiantes, estamos participando en las Olimpiadas Nacionales de Historia con algunos de ellos, y no importa el resultado, digamos. Ustedes están haciendo las cosas bien, porque esto es gratuito, tenemos que estudiar un manual de 700.000 hojas, y los changuitos están con 700 actividades, plena adolescencia. Eso es un estudiante exitoso, digamos. Claro. No importa después si es un 10, un 9.50, un 9 o un 7. De éxito, loco, estás metiéndole todas las pilas ahí y tenés el reconocimiento de una autoridad, que en este caso el profesor, el director o el comité de la Olimpiada, no lo sé. Me parece que va por ahí. ¿Querés contar un poco más de tu academia, para que te busquen en sí, YouTube? Claro. Bueno, se terminó generando todo un universo y una comunidad dentro de Historia en Podcast, que lleva la formación de Historia en Podcast Academia, que fue muy loco porque hubo 6 señores de acá de Buenos Aires que un día me contactaron, me dijeron, che, queremos aprender historia argentina y no te pinta enseñarnos. Y yo estaba al palo, entonces le digo, no, mira, háblame dentro de un tiempo. Me habló dentro de un tiempo, me dice, queremos aprender historia argentina, ¿no? Ármanos un curso de 6 meses. Bueno, armé el curso de 6 meses para esos 6, 7 señores. Un éxito, me sentí muy cómodo, digo, está bueno esto, che. Y este año ya largué con la academia, claro. Ya pensada, armada, estructurada, cursos todos los meses, con certificación, con bibliografía, con toda la seriedad del caso, y tengo estudiantes de más de 15 países, por ejemplo. Hermoso. Todas las semanas tengo 2 cursos, uno generalmente voy variando, de historia mundial, uno es Guerra Mundial, que te contaba recién, y después voy con historia argentina, historia de Latinoamérica, para ir abarcando varios intereses ahí. Así que bueno, eso está en nuestra web, historiaenpodcast.com.ar, ahí está la academia funcionando. Después se abre una nueva beta, que también de esas cosas locas no buscadas, que es la parte de turismo dentro del podcast. Nos vamos a un viaje cultural, histórico, digamos, a Italia en febrero de 2025. Tremendo. Con una agencia de viajes de acá, que el tipo hace viajes culturales a museos, licenciado en Historia del Arte. Sí. Y si quiero sumar esta parte histórica, recorrido histórico, ¿te animás? ¿Cómo? Le digo, claro. Juego, me han llamado, vamos. Me dice, vamos a poner un cupo de 10. Dice, si metemos 10, hacemos el viaje, si no, no pasa nada. Dale, metimos 25. Tremendo. Nos vamos el 1 de febrero, hacemos Venecia, Milán, Florencia, Roma, pero a ir a aprender historia ahí, digamos, adentro del Coliseo. O sea, y sí. Y se han sumado mexicanos, se han sumado chilenos, se ha sumado gente de Costa Rica, se han sumado desde Europa, van españoles, por ejemplo, al tour que organizamos desde acá, desde Tour Cultural, se llama la empresa de viaje, y desde Historia en Podcast. Así que bueno, hay un universo ahí como bastante grande. Sí, va a estar buenísimo eso para ver el registro, va a ser hermoso. Pero claro, sí. divino. Así que bueno. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Gracias por la invitación.